que la India es un país de dimensiones geográficas enormes, eso ya lo sabemos prácticamente todos. Hoy les voy a contar cómo justamente esa extensión enorme de territorio ha sido la causa de tantísimas expresiones culturales, como lo son las religiones, pero también las diferentes formas de alimentarse. Empecemos. La India cuenta con al menos 17 regiones demasiado extensas, entonces cada una de ellas también cuenta con muchas subdivisiones. Por ejemplo, el dato que te paso acá, donde solo la región nordeste ya cuenta con 7 subdivisiones. Este tipo de divisiones tiene mucho que ver con la topografía del lugar. La India cuenta con encadenamientos montañosos muy grandes, por lo cual ya sus regiones están divididas por su geografía. Por lo tanto, desde la antigüedad, cuando la India era muchísimo más grande de lo que conocemos hoy como país, ya estos encadenamientos montañosos dividían a su población en diferentes pueblos. Esto sumado a la gran extensión de la meseta central, donde el clima no es tan benévolo, y en función a eso, el acceso a los alimentos, el acceso a la tierra, también era complejo, ya desde ese momento. El resto entonces sería las zonas de llanuras, que son las llanuras costeras y, por supuesto, la llanura más importante que tiene la India, que es la llanura que rodea al río Ganges, en la parte media, obviamente, de su curso y la parte inferior del curso. El resto sería en la zona de los Himalayas. Por supuesto que es en estas llanuras a donde la posibilidad, ya desde su momento de asentarse de la población, es el lugar donde mayor cantidad de población habita. No solo porque está cerca de los ríos, sino porque justamente esa es la zona de mejor acceso a la tierra y de posibilidad de cultivos y, por supuesto, en función a esto, de los alimentos. Por supuesto que para no complicarnos tanto, la India podría dividirse en una parte norte, que es la parte alta y más fría, la zona de los Himalayas, aunque también podría subdividirse, la zona central, que es la correspondiente a la meseta del Deccan, y la zona sur, que es la zona de selvas y la zona tropical. Quizás estén preguntando qué tiene que ver la geografía con la forma de manifestaciones religiosas, de organizarse como sociedad, el vínculo familiar y muchísimo menos quizá las comidas típicas. Sin embargo, cuando finalice este video y te explique más en detalle cada uno de esos temas, vas a poder darte cuenta que justamente este espacio geográfico es la causa para poder comprender cada una de esas particularidades. Bien, empecemos. Si tuviéramos que dividirlo así como rápidamente a este territorio, vamos a dividirlo en norte, centro y sur. El norte fue lugar de grandes invasiones históricamente hablando. No solamente la invasión del Imperio Británico. Entonces vamos a poder distinguir a los persas, al Imperio Mongol, a la comunidad árabe y, por supuesto, a los arios, que van a llevar su conocimiento filosófico, sobre todo, al norte de la India, con todo lo que eso va a implicar, sobre todo para las comunidades de esa región. Como ya vimos antes, la zona central está sobre todo marcada por la meseta del Deccan, que dijimos ya que iba a ser como de límite físico, geográfico, también para las invasiones, pero también para la capacidad de acceso al alimento. El sur es el que se ha mantenido mucho más firme en función a las tradiciones. Era asentamiento de los drávidas, que fueron el pueblo originario de esta región meridional de la India, con todo lo que por supuesto supone eso en función a lo cultural. Muchos podríamos preguntarnos, ¿se come carne en India? Y eso también va a tener que ver con la región de la India de la cual estemos hablando. Por supuesto que a nivel general la carne vacuna no se come.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, las vacas son el animal sagrado. La sagrada vaca, Kamadhenu, fue entregada en el proceso a las 7 formas divinas asociadas a las bendiciones de la maternidad, la fertilidad, el principio divino y el sustento, convirtiéndola así en la diosa de la fertilidad y la abundancia. Pureza y fertilidad, naturaleza sacrificada y maternal y sustento de la vida humana. Se entiende que todos los dioses residen en el cuerpo de Kamadhenu. Sus 4 patas son los Vedas. Sus cuernos son Brahma, Vishnu y Shiva. Sus ojos son los dioses del sol y la luna. Sus hombros, el dios del fuego, Agni, y el dios del viento, Vayu. Y sus piernas, el Himalaya. Las vacas representan la sacralidad del sustento de la vida, la madre divina, la prosperidad, la fertilidad. Las amadas de Bhagavan Sri Krishna, el regalo de los Vedas, quienes proveen los elementos fundamentales en la oblación a lo divino, como el ghee, la leche, el yogur. Son protección de brahmanas y brahmines, quienes dedican su tiempo a mantener vivas las antiguas enseñanzas y prácticas sagradas y un regalo a toda la humanidad. Por lo tanto, no es ni común ni aceptado para la religión, para la sociedad, para la cultura en general. A pesar de esto, muchos platos sí cuentan con carne de pollo, carne de cordero o carne de pescado. En el norte va a ser más habitual, las 2 primeras, y por supuesto en toda la región sur el pescado sí va a estar incluido dentro de la dieta básica. Otra de las cosas que sin duda marcan la alimentación en la India y desde la antigüedad son las especias, muy codiciadas sobre todo por Europa. Por eso se había creado una ruta, que era la ruta de las especias, desde el oeste de Europa y norte de África hasta el este de Asia. Pero en 1453, dando origen a la Edad Media, el lugar estratégico de ese pasaje de Europa a Asia era Constantinopla y fue tomada por los turcos otomanos. Entonces fue Vasco da Gama quien hizo por primera vez la ruta de las especias por el sur de África y en forma marítima por el Océano Índico. Hoy es posible ver vestigios de las transacciones comerciales de las especias en el norte, en Jaisalmer, Jaipur, Udaipur, Srinagar, y en el sur lo podemos ver en Cochin, Munnar, Periyar, Tangore, Chennai, entre otros lugares. Pero el estado de Kerala es sin dudas el epicentro del antiguo comercio de las especias a nivel mundial. Muziris fue el mayor puerto de especias del mundo. Cardamomo, té, clavo, jengibre, mostaza, sándalo, azúcar, etc. Actualmente, el 80% de las especias que se consumen a nivel global proceden de la India y un porcentaje muy alto sigue siendo de esa región. Y como dato extra, hoy Kerala espera la aprobación de la UNESCO para la reconstrucción de lo que fue la antigua ciudad de Muziris. Bien, volvamos al sur de la India. En la región de Andhra Pradesh es conocida por ser muy especiada y picante. Parece que cuanto más al sur vas, más pica todo. Esta cocina se conoce como Telugu, por ser la mayoría étnica de la zona. Como dije hace un rato, en la costa se consume mucho pescado y marisco, además de cereales y legumbres, y han desarrollado sofisticados métodos de conservación, sobre todo por el uso de las especias. En esta zona, curiosamente, la población vegetariana no llega al 2%, pero es mundialmente conocido por sus platos vegetarianos. La mayoría de la población es hindú, más del 90%, con minorías musulmanas, cristianas, budistas, sikhs y jainistas. Siguiendo con el sur, esta vez al oeste, llegamos a Karnataka, donde se cultiva arroz, mango, trigo, mijo, coco, té, café y especias como pimienta y cardamomo. Aproximadamente un tercio de su población es vegetariana. En función a las religiones, el 85% de la población es hindú, el 12% son musulmanes y un 2% de cristianos y cristianas. Para terminar de ejemplificar el sur, vamos a hablar de la región de Tamil Nadu, donde aproximadamente el 89% de la población es hindú, el 5% musulmana y el otro 5% cristiana. Alrededor del 15% son brahmins.
de los cuales la mayoría son vegetarianos. En esta zona se cultivan arroz, mijo, legumbres, caña de azúcar, cebollas, muchas verduras y hortalizas, y en las montañas café y té. El gran medio de cocción, como en varios otros lugares, es el aceite de coco, aunque a veces se usa aceite de sésamo para terminar ciertos platos. Pasemos ahora al norte, donde es la influencia mogol la que va a estar incorporada en todos los aspectos culturales y, por supuesto, en la comida. Las principales religiones son el Islam, el hinduismo, el budismo y el sijismo. Comenzamos por la región de Cachemira o Kashmir, en la que aproximadamente el 70% de su población es musulmana y hay dos principales escuelas de cocina, la hindú o pandit y musulmana. Ambos grupos comen carne, los pandit evitan el pollo. Las especias son muy diferentes entre una y otra. El arroz se cultiva en esta región desde la antigüedad y es la base de la dieta de este lugar. Los dogras, que es el grupo indoario que habita esta región, consumen base de trigo, mijo, perlado y maíz. Y el segundo elemento importante es la carne, donde abundan los platos de cordero. Por su parte, la región del Punjab, que es el corazón de la agricultura de la India y Pakistán, tras la independencia en 1947 se dividió entre el Punjab de la India y el Punjab de Pakistán. En 1966 el Punjab indio se dividió en 3 estados, según criterios religiosos, lingüísticos: Himachal Pradesh, Haryana, de mayoría hindú, y Punjab con una gran población sikh. En estos lugares se produce trigo, cebada, maíz, garbanzos, caña de azúcar, arroz, mostaza, verduras y frutas. Y tiene una gran industria láctea que es la más mecanizada de la India. Además, los niveles de pobreza son los más bajos de ambos países. Si hablamos de la región del Rajasthan, es una zona bastante desértica y esto por supuesto que influye en el tipo de comidas que se van a hacer y cómo se van a conservar los alimentos. Por supuesto es que hoy en día, gracias a los canales de riego, se puede producir mijo, mostaza, cebada, maíz, especias y por supuesto hay ganado. Aproximadamente el 90% de la población son hindúes y jainistas. La casta de los marwaris, originaria del Rajasthan, migraron por toda la India. Son vegetarianos, como los jainistas, evitan el ajo y la cebolla y han desarrollado una excelente cocina basada en verduras secadas, al sol, panes y muchos dulces. El aceite y el ghee son caros, así que en esta región se usan menos que en otras. Llegamos a la región de Uttarakhand, que es la región al sur de los Himalayas, conocida por la gran cantidad de templos, centros de peregrinaje que tiene. Allí es donde se encuentra, por ejemplo, Rishikesh. A pesar de ser un lugar bastante turístico, no es muy conocido por su cocina. Se considera alta en proteínas por el gran contenido de legumbres. Es bastante más simple que en las regiones vecinas, que en el resto de la India, y su combinación de ingredientes es bastante tradicional, con varios tipos de mijo que crecen en la zona, amaranto, soja, ortigas, semillas de cáñamo y legumbres locales. Hablar de Delhi no es solo hablar de la capital de la República, sino de la metrópolis más poblada del país, con hoy en día algo más de 32 millones de habitantes. Un estimativo que se considera, ya que el último censo, que debía hacerse en 2021, se reprogramó para 2022 y aún no se ha realizado. El último censo data de 2011 con algo más de 18 millones de habitantes, superando a Mumbai, que hasta ese momento era la ciudad con mayor cantidad de población. La base de la alimentación es el arroz, y dos de sus técnicas características son la cocción lenta y la tandoori, que sería cocinar en el horno tradicional indio o vasijas de barro. La idea es que sea un horno profundo con brasas en la parte inferior, donde los alimentos, normalmente panes y carnes marinadas, se ponen en las paredes laterales o en brochettes y se van asando con el calor que se va condensando en el centro del recipiente. Este tipo de cocción no es que sea tan común en los hogares modernos, ya que en ellos se usa el horno. Siguiendo en el norte, pero esta vez en el sector oriental, llegamos a Assam, que es un estado conocido mundialmente por sus tés. Su nombre viene de Ahom, un grupo étnico tailandés que emigró del suroeste de China en el siglo XIII
y gobernó la región hasta 1826, cuando los británicos se la anexaron. Hay características de su cocina bastante interesantes. Una de ellas, y la que creo más importante, es que es la única región que preserva los 6 sabores básicos de la antigua gastronomía hindú, que son salado, dulce, amargo, picante, ácido y astringente. Pasamos ahora a la región centro-oriental para hablar de Odisha, anteriormente llamada Orissa. Es uno de los estados más pobres de la India, más del 90% de la población es hindú y menos del 5% son vegetarianos. La gastronomía tiene una larga historia y sus cultivos son muy preciados. La fama del arroz de Kalinga aparece en el Manasollasa, uno de los primeros textos culinarios no médicos, escrito en Devanagari con lengua sánscrita, por el rey Somesvara III de la dinastía Chalukya, que tenía controlada buena parte del sureste de la India desde el siglo X al XIII. Todo ese territorio eran zonas muy fértiles que producían de todo y encima tenían estrechos lazos comerciales con el sudeste asiático, con Asia Central y con China. Este texto tiene una gran influencia ayurvédica. Los platos eran fritos a la sartén o cocinados en líquido y a veces se usa más de una técnica para preparar un plato. Pocos de ellos llevan ajo y cebolla y el coco no se usa para cocinar, pero sí como bebida. La especia que más aparece es la azafétida, muchas veces disuelta en agua. También aparecen el jengibre, cúrcuma, pimienta negra, sal, mostaza, cilantro, comino, alcanfor y cardamomo. La canela no aparece y los clavos solo en una de las 100 recetas descritas. Pasemos ahora a la zona central, para hablar concretamente del estado de Maharashtra, que se encuentra atravesado por la meseta del Deccan, de la cual les hablé al inicio de este video. Es el corazón de la industria india y la capital, Mumbai o Bombay, es la capital del comercio, es el mayor productor de aceites de semillas, cacahuetes, soja, caña de azúcar, cúrcuma, verduras y uvas. Gracias a sus 800 kilómetros de costas, tiene abundante pescado y marisco. Aproximadamente el 80% son hindúes, 10% musulmanes y el resto cristianos y parsis. Alrededor del 30% de la población es vegetariana. Su cocina es bastante ecléctica, dada su situación de ciudad cosmopolita y su largo contacto con los portugueses. Para ir finalizando, me gustaría hacer una relación entre el vegetarianismo, del cual tanto se habló en este video, y el vínculo con Ahimsa. Aunque los Upanishads no fomentan el vegetarianismo, la compasión por todos los seres vivos, ojo que hablamos de todos los seres vivos, no solo de los que pueden sentir y sufrir, es primordial en la lista de virtudes a cultivar. Por ejemplo, los textos dicen que al tomar alimentos, una asceta no debería tomar ninguna parte de una planta que no haya caído sola. Tiene que evitar la destrucción de semillas y comer la carne de animales que ya haya matado bestias de presa. Aunque esto parezca súper restrictivo, atrajo muchísima gente joven. Hay quien lo compara con el movimiento de contracultura de los años 60. Algunos ascetas atraían a gente que formaba pequeños grupos que se convirtieron en pequeños grupos religiosos y después órdenes y congregaciones llamadas sanghas, comunidades o asociaciones, y de ellas las más influyentes fueron la jainista y la budista. Los textos budistas contienen muchísimas referencias a la carne. El venado, cerdo y pollo eran populares, pero ovejas, cabras y búfalos también se comían. La carne se asaba en brochets, se cocía en sopas, se mezclaba con especias, ghee y yogurt para hacer curry, o se freía en aceite y se sazonaba con sal y pimienta. Alrededor del siglo V a.C. ya estaba bien desarrollada la noción de carne limpia y no limpia. Las cosas que se hubieran quedado toda la noche, o se hubiesen puesto agrias, o se hubieran cocinado 2 veces, también se consideraban incomestibles. Había restricciones sobre aceptar alimentos de otras castas, pero no eran tan rígidas como lo serían después. Todas estas restricciones y prohibiciones se codificaron en el texto Dharma Shastra.